Buenos días para todos. Bueno, siempre es especial predicar un domingo, pero digo que un domingo de resurrección es aún más especial. Es de esas prédicas que estaba pensando, yo mejor dicho decía, esta es, y el Señor me dijo, no, por ahí no era. Entonces, bueno, mucho de nuestro sufrimiento proviene de la imaginación. Repito lo mismo, mucho de nuestro sufrimiento proviene de la imaginación. No son cosas que ocurrieron, sino que no sucedieron como imaginábamos que debían suceder. No es que sea malo en sí mismo, porque evidentemente hay cosas malas y dolorosas que nos pasan, sino que suponíamos que nos íbamos a casar a los 24 y llegan los 27. Los peligrosos 30, los terribles 35. Entonces imaginábamos que la vida iba a ser de una manera y se dirigió por otra. Todos nosotros cuando tuvimos la oportunidad de estudiar una carrera, ¿sí o no? Que decíamos, no, yo salgo aquí, la gerencia de Coca-Cola me queda en papitas, ¿sí o no? Y sale uno a la vida profesional convencido que eso es exactamente lo mismo que entregar trabajos. ¿Y qué pasa? Se desilusiona. Piensen en la etimología de esa palabra, es decir, cómo está construida esa palabra. Desilusión. ¿Qué significa des en desilusión? ¿Cómo usamos el prefijo des? Lo usamos para significar quitamos algo, digamos, descansar significa quitar el cansancio. Desaparecer es que una persona ya no la podemos ver, ya no aparece. Entonces, desilusión es quitar una ilusión. ¿Qué pasa cuando en la vida colapsan nuestras expectativas? Teníamos la suposición que se iba a dirigir por un lado y ha tomado una ruta diametralmente opuesta a lo que esperábamos, ¿sí o no? Y el problema es que nuestro entorno va generando costumbres, que esas costumbres se generan expectativas. Estoy trabajando, me gustó la definición que me dio mi hijo, me dice, papá, yo soy casi un preadolescente. Y yo, ¿qué sigue después? La adolescencia. ¿Y qué sigue después? Y dice, preadulto. Me gustó esa definición. Sí, yo trabajo con preadultos. Vean la expectativa tan grande que hay respecto a cómo deberían dirigir sus vidas por el entorno en el que se mueven. Respecto a la cantidad de dinero que deberían tener, la cantidad de viajes que deberían realizar, el tipo de relaciones que deberían estar viviendo. Eso genera una cantidad de expectativas que a veces lo que hacen es aplastarnos en la vida. Todos aquí, irremediablemente, si hemos pasado suficiente tiempo en esta vida, hemos en algún momento sido desilusionados. Y les tengo una mejor. Nos hemos desilusionado de Dios. Pensábamos que por seguir a Jesús la vida iba a dirigirse de una cierta manera y sí o no, que muy rápido en el camino nos damos cuenta que se torció. Así que no parece un ser muy animador, ¿sí o no? No parece un sermón así de victoria y eso. Y seguramente hay muchos mejores predicadores que yo, que este día sale uno como a comerse el mundo, pero hoy quiero enfrentar una pregunta con ustedes. No si se puede quitar la desilusión, sino ¿y ahora qué? Estoy en medio de una desilusión en la vida. Algunas duran mucho tiempo, algunas son más cortas. Estoy transitando una desilusión. ¿Y ahora qué? ¿Qué hace Jesús con una persona desilusionada? Entonces, no tengo aplicaciones para cada una de las desilusiones que ustedes experimenten. Espero que no estén desilusionados de su pastor en este momento. Pero quiero enfrentar 4 preguntas que espero que tú te puedas hacer en medio de la desilusión. Y lo vamos a ver por medio de un texto que está en Lucas capítulo 24. Es conocido como los caminantes de Emaús. Después de la resurrección tenemos esta mención de esta historia de estas personas desilusionadas. Dice el texto así. Aquel mismo día, vamos a leerlo por partes y vamos a ir respondiendo a las preguntas. Aquel mismo día, 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén.
iban conversando sobre todo lo que había acontecido. ¿Y qué había acontecido? Mataron a Jesús, mataron a Jesús. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. La primera pregunta que debemos responder cuando atravesamos la desilusión es: ¿dónde estás? ¿En qué lugar te encuentras? ¿Y por qué esa mención es tan importante? Porque uno diría, hay tantas menciones que no nos dicen, por ejemplo, exactamente el lugar donde Jesús lo enterraron. No nos dice eso. Lo enterraron en tal, no nos dicen la dirección exacta. No nos dicen dónde estaban reunidos, por ejemplo, los discípulos después de que crucificaron a Jesús. Pero aquí sí nos dice a dónde iban esos discípulos. ¿A dónde iban? A Emaús, que exactamente queda 11 kilómetros de Jerusalén. ¿Por qué esto es tan importante? Porque quiero que vean lo que Jesús le había dicho a los discípulos antes de morir. Y esto es importantísimo. Siguiente, por favor. Jesús está cenando con sus discípulos y dice: esta misma noche dijo Jesús, todos ustedes me abandonarán, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Y aquí está el detalle. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Geografía del Medio Oriente. Entonces, ahí está, listo. Entonces, Galilea, si se pueden dar cuenta, queda hacia el norte. ¿Dónde había sido asesinado Jesús? En Jerusalén, correcto. Entonces, Jerusalén, si se pueden dar cuenta, aquí en la parte de Judea, Jerusalén, la capital. ¿Dónde queda Emaús? Ahí está resaltado. Queda yendo hacia el Mediterráneo, hacia el noroeste de Jerusalén. Es decir, ¿para dónde se fueron estos discípulos? Para otro lado. Se fueron en otra dirección. ¿Dónde los esperaba Jesús? En Galilea. ¿Y ellos se fueron? Para otro lado. Para otro lado. ¿Dónde estás? Muchos de nosotros, por la desilusión, empezamos a transitar para otro lado, en una dirección opuesta. Porque al final de la historia uno tiene que ser empático con estos discípulos. ¿Usted cuántos resucitados ha visto últimamente? Eso no es la experiencia normal. La muerte tenía la última palabra. Entonces, ¿qué significa eso? Colapsó nuestra idea de cómo debía ser un Mesías. Murió, volvió a ganar Roma. ¿Y qué hace uno cuando está desilusionado? Emprende otros rumbos, camina en otra dirección. Muchos de nosotros, incluso si están desilusionados de Dios, hay personas que literalmente dicen cosas como: no voy a volver a pisar una iglesia. Y no vuelven nunca más. Transitan otros rumbos. Pero es peor aún, creo yo, cuando estos tránsitos en otras direcciones ocurren dentro del corazón. Es decir, seguimos a Jesús, pero dentro de nuestro corazón estamos yendo hacia Emaús. No, Señor, yo ya no confío en ti. Tú me desilusionaste con esto. Pero lo que me encanta de esta pregunta, ¿dónde estás? Porque tienes que ser muy honesto con esto, ¿sí? A veces aquí llegamos y decimos: no, yo siempre voy camino a Galilea. No es cierto, hermano. No es cierto, no siempre vamos camino a Galilea. A veces con mucha frecuencia vamos dirección a Emaús, ¿sí o no? Pero lo que me encanta es que Jesús los encuentra a ellos en su dolor, transitando su desilusión. ¿No les parece eso hermoso? Porque hay muchas versiones del Evangelio que nos hacen creer que Dios solamente está con nosotros cuando las cosas van bien y cuando declaramos que estamos bendecidos, prosperados y en victoria. Como que Dios no permitiera que nosotros expresáramos nuestro dolor. Como que Dios dirá: uy, no, alábenme, no. La mayor cantidad de salmos son preguntas a Dios de personas desilusionadas. A Dios no le queda grande tu dolor. En la cruz Jesús preguntó: ¿por qué me has abandonado? ¿No se ha sentido uno a veces así? ¿Dónde está Dios? Tanto tiempo, Señor. Te he servido, te he seguido. ¿Dónde estás? Y Jesús, me encanta que encuentra a estos discípulos
en su lugar de desilusión. No ellos buscando a Jesús, sino Jesús buscándolo a ellos. Spoiler. Jesús después les muestra quién es y toda la cosa. ¿Y saben qué hacen los discípulos? Se van para Galilea. Porque uno a veces necesita puntos de conexión para recordar el plan de Dios. El plan de Dios contigo no ha cambiado ni un milímetro, así te hayas desilusionado. Entonces, dicen los estudiosos que el olfato es uno de los primeros sentidos que los seres humanos desarrollamos. De hecho, los bebés, por ejemplo, cuando nacen, no tienen tan desarrollada su vista, sino tienen desarrollado especialmente su olfato. Y nos damos cuenta de eso especialmente los papás cuando estamos dejando que los niños ya no amamanten en la noche. Como uno no tiene esas virtudes que tienen las madres, entonces los niños ¿cómo rastrean a su mamá cuando están tan chiquiticos? Por el olfato, hermano, se empiezan a oler y saben dónde está mamá. ¿No les ha pasado? A mí me encantan los perfumes. ¿No les ha pasado que ustedes huelen algo y los devuelve 73 o en caso de ustedes 82, no, los devuelve 50 años atrás? ¿No les ha pasado que huelen algo y dicen, uy, huele a la empanada de mi colegio o cosas así por el estilo? ¿Sí? O este olor me recuerda a mi abuelo. Siempre hay puntos de conexión. Estoy pensando especialmente en personas que han transitado con Dios, pueden ser por años incluso, y pueden estar a veces incluso muy desilusionados en este momento. Siempre tenemos memorias, algo que nos conecta con ese llamado esencial de Dios. Tú lo tienes, yo sé. Hubo un retiro que fue, eso cambió la vida. Hubo una predicación hubo una palabra que te llegó en ese momento. ¿Dónde estás? Puede estar camino a Emaús, pero yo te invito, si estás tomando notas o en casa en algún momento, que digas, ¿cuál es ese punto que yo recuerdo de encuentro con Jesús? El plan de Jesús no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo. Él sigue contando con los discípulos. La pregunta que tienes que hacer en tu desilusión primero es, ¿dónde estás? Y entonces, la historia sigue. Pero no lo reconocieron. Jesús se le apareció, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Guarden esa información porque es súper importante para el final del sermón. ¿Qué vienen discutiendo por el camino? Preguntó. Se detuvieron cabizbajos. O sea, ellos estaban tristes, acongojados. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único peregrino de Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? Me encanta esa pregunta porque a que crucificaron fue a él, hermano. ¿Cómo no se haber enterado de esas cosas, no? ¿Qué es lo que ha pasado?, preguntó. Ellos respondieron, lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza, es decir, teníamos la ilusión de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les había aparecido uno de los ángeles, quienes les dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como lo habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras.
Segunda pregunta en medio de la desilusión. ¿Por qué no ves? ¿No les parece muy raro eso? Tenían a Jesús frente a sus ojos y no se dieron cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué no ves? ¿Y cuál es la explicación que nos da el mismo texto? Por su dolor, por su desilusión. A veces el dolor no nos deja ver. ¿Sí o no? Y tenemos cosas tan buenas frente a nuestros ojos, pero no nos damos cuenta de la bondad de esas cosas simplemente porque no son la ilusión que nosotros teníamos en mente. Lo dije de otra manera. Siguiente, Javi, por favor. Por aferrarnos a la vida que no fue, nos podemos perder al Jesús que sí es. Piense, por ejemplo, ¿cuánto daño le ha hecho al medio cristiano el Evangelio de la Prosperidad? ¿En qué consiste el Evangelio de la Prosperidad? En generar la ilusión que si tú sigues a Dios, todo en la vida va a salir bien. Que si tú das 10, Dios te devuelve 100, 1000 o lo que sea. ¿Y sabe qué es lo peor? Que a algunas personas eso les puede pasar. Que si tú oras, Dios te va a sanar. ¿Y sabe qué es lo peor? Que hay personas que oran y Dios las sana. Pero ¿qué pasa cuando en la vida tú no te sanas? O es más, te sanaste de unas cosas, pero otras Dios dice, no, esta no. ¿O no les ha pasado? Que lograron pagar unas deudas, pero hoy tienes otras. Que unas relaciones se sanaron, pero otras no. ¿Qué pasa ahí cuando la vida no funciona por esa causa y efecto? Y empiezan nuestros reclamos con todo el sentido. Señor, pero yo te sigo. Señor, pero yo estoy tratando de hacer las cosas bien. ¿Por qué mi matrimonio colapsó? ¿Por qué mis hijos no hacen caso? ¿Por qué mi trabajo no produce frutos? Y eso le genera a uno una rabia interna tan fuerte, porque empiezas a envidiar el destino de los injustos. ¿Sí o no? Y empezamos a decir, ay, Señor, esa mujer es horrible. Yo sé que tiene negocios tenaces. Ay, pero es que tiene un Audi. Y yo sueño con eso. Y empieza uno a envidiar lo que tiene otro y a despreciar lo que el Señor le ha regalado. ¿Qué nos pasa en el corazón? Nos ocurre que metemos a Dios dentro de una caja. Todos nosotros, todos, ineludiblemente tenemos una caja interpretativa de la vida. ¿Y qué hacemos con Dios? Lo metemos en esta casa. Si eres Dios, tienes que hacer. ¿Se acuerdan del ladrón al lado de Jesús en la cruz? Si eres el Hijo de Dios, tienes que salvarte. Si eres Dios y me amas, tienes que hacer las cosas de esta manera. ¿Y qué pasa, hermano? A veces, por estar pidiendo una sanidad, nos olvidamos de la resurrección. Explico con lo siguiente. ¿Qué es más grande? ¿Una sanidad o una resurrección? Pero para que haya una resurrección, tiene que haber una muerte, ineludiblemente. Y a veces, por estar pidiendo pequeñas cosas, nos podemos perder al Dios que es más grande que nuestra caja. Y de hecho, lo que Jesús hace es que les muestra que ellos tenían una caja de lectura de las Escrituras. Ellos estaban leyendo las Escrituras al revés. Estaban leyendo las Escrituras como expectativas respecto al Mesías. Pero ahora Jesús dice, yo soy el que lee las Escrituras. Y en las Escrituras efectivamente dice que el Cristo había de padecer, el Cristo había de morir. ¿Se vieron esta película? Es viejísima, si no igual aquí va el spoiler. Se llama Sexto Sentido, de Bruce Willis. ¿Sí? Bueno, menos mal estamos los de esa por aquí. Spoiler. Veo gente muerta. Es un señor, es un niño
que ve gente muerta. Y él está hablando toda la película con Bruce Willis. Al final de la película viene el plot twist que nos damos cuenta que Bruce Willis todo el tiempo había estado muerto. Ahora, ¿qué pasa cuando tú vuelves a ver Sexto Sentido ya sabiendo el final? ¿Sí o no que uno empieza a decir, claro, con razón, en ese momento de la película él podía hablar con esa señora? ¿Por qué? Porque ya tienes el paradigma de lectura de toda la película. ¿Me explico con lo que estoy diciendo? Entonces, no es que le imponemos a Jesús, sino que Jesús se convierte en la forma como leemos toda la escritura. El centro de la historia no somos nosotros. El centro de la historia es Jesús. A veces leemos la Biblia como si nosotros fuéramos el paradigma hermenéutico. Jesús, tienes que cumplir mis expectativas. Y la historia no se trata de mi caja, se trata de Él, de Jesús. Él es el epicentro de la historia. ¿Por qué no ves? Porque a veces estamos tan miopes en nuestro dolor, en nuestra desilusión, que ni siquiera vemos el obrar de Dios en nuestra vida. Señor, ¿por qué no me das ese apartamento de 200 metros cuadrados? Yo solo tengo una familia feliz y buenos amigos, qué pereza. ¿Por qué no ves? Porque estás tan limitado por tu dolor que no ves al Jesús que sí es. Una tercera pregunta que viene del resto de la historia. Siguiente, Javi, por favor. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, eso es una nota bien importante, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron: quédate con nosotros que está atardeciendo, pronto será de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Primera pregunta en la desilusión, ¿cuál era? ¿Dónde estás? Segunda, ¿por qué no ves? Tercera pregunta, ¿qué harás ahí? En tu desilusión. Este me parece una nota muy importante, porque vienen caminando, discutiendo de las escrituras y todo eso, y Jesús como, bueno, como que uno no sabe cuándo echar ya la visita, como que, ¿sí? Y Jesús parece seguir de la... Eso es súper importante. Para los judíos la hospitalidad es esencial. La hospitalidad es un acto de adoración a Dios. Estamos honrando a Dios, cuidando al extranjero, cuidando al que no tiene techo. ¿Por qué? Porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. Entonces ustedes tienen que cuidar de las otras personas, recordando lo que Dios hizo por ustedes. La hospitalidad es un acto de adoración porque estamos bendiciendo a otra persona. Entonces, recuerden que en esa época no había luz eléctrica, ni Airbnb, ni nada por el estilo. Entonces, una persona que está anocheciendo, está siguiendo de largo, es una persona que casi seguro puede morir, bien sea por las inclemencias del desierto o porque lo mataron. La historia del buen samaritano. Una persona iba en camino de un lugar a otro y unos asaltantes lo atracaron. En esa época había paseos millonarios estilo Jerusalén, ¿entienden? Lo podían matar. Esa persona casi que estaba firmando su sentencia de muerte. Ahora, ¿qué hacen ellos? ¿Qué hacen estos discípulos? Están desilusionados. La desilusión todavía no se ha ido de su vida. ¿Qué hacen ellos? Le ofrecen hospedaje a este extraño. Ellos no sabían que era Jesús. Le ofrecen hospedaje a este extraño. ¿Por qué esto es importante? Porque yo he descubierto algo. Y es que en la vida nosotros somos como un cauchito. Espero que se vea. Si no, confíen en mí que hay un cauchito. Y entonces experimentamos tensiones en la vida. ¿Sí o no? Pero ¿cuál es el propósito de los cauchos? Amarrar, unir, ¿cierto? O sea, se tensionan hasta un punto, pero la idea es que se contraen y pueden unir, no sé, documentos o no sé ustedes qué unen, toallas, yo qué sé, estoy diciendo cualquier cosa. Unen algo, ¿sí? Unen algo, mantienen unido algo. Pero
¿Qué pasa si el caucho empieza a experimentar mucha? Uy, parce, están buenos estos cauchos. Se rompe. Y ya no puede pensar en otros. Ya no puede servir a otros. ¿No nos pasa así en la desilusión? A veces es tan grande nuestra atención que no podemos pensar en nadie más que en nosotros mismos. Y eso no es lo que Jesús quiere. Eso no es lo que Jesús quiere. Cuando salga este dolor, ahí sí voy a pensar en los demás. ¿Sabe cuánto va a durar eso? Toda la vida. Porque hay dolores que no se van. ¿Sí o no? Hay dolores que no se van. Y si esperamos a estar bien para bendecir a otros, nunca vamos a bendecir a otros. Tú no puedes escoger tu dolor, pero tú sí puedes elegir qué clase de persona vas a ser en el dolor. No podemos elegir nuestro dolor, pero sí en quienes nos convertimos cuando lo transitamos. Eso sí lo puedes decidir. En los campos de concentración se vio lo más oscuro del ser humano, lo más terrible. Pero ¿sabe por qué me encantan las películas de la Segunda Guerra Mundial? Porque también se vio la más maravillosa belleza de lo que el ser humano puede hacer. La solidaridad, pensar en otros, cómo en medio de su dolor y su miedo, estas personas bendijeron a otros, estas personas ayudaron a otros. Tú no puedes elegir tu dolor, nadie elige el dolor. Nadie comienza con planes de fin de año diciendo, ojalá me rompan el corazón en septiembre. No, que me diagnostiquen una enfermedad terminal en agosto. Nadie planea el dolor, pero sí podemos elegir qué clase de personas vamos a ser en nuestra desilusión. Hay gente que experimentó una desilusión amorosa y ha llegado a la profunda conclusión que todos los hombres son iguales o que todas las mujeres son unas desgraciadas. Y ahí se queda. Algunos, amén. No. Y ahí se quedaron, ¿sí o no? Y ya no pudieron pensar en nadie más. Ya no pudieron bendecir a nadie más. Hay personas que sus familiares, gente muy amada, experimentó, no sé, el cáncer o alguna enfermedad horrible y se vuelven rencorosas, amargadas. Los médicos han llegado a la conclusión que muchas veces nuestro cuerpo manifiesta físicamente cosas que están enconadas emocionalmente. Hay enfermedades que están íntimamente ligadas con una emocionalidad mal manejada. A la gente se le tuerce el cuerpo, literalmente. Muchos de ellos porque tienen rencor y rabia. Es así. Puede ser la medicina, los mejores médicos, pero hay gente que si está agarrada a rencores y rabia, no va a poder solucionar eso. Insomnio, gastritis, muchas otras cosas están relacionadas, algunas de ellas con la emocionalidad. Y entonces experimentaron ese dolor. Alguien muy querido murió y se volvieron malos, ruines, desconfiados. Pero, ¿quiénes son las personas que hacen fundaciones para niños con cáncer, por ejemplo? Por lo general, mamás, papás que tuvieron a sus niños con cáncer. Muchos de ellos ni siquiera lo superaron, pero estas personas decidieron, voy a ayudar, de alguna forma, este dolor se convirtió en una manera para amplificar no la maldad, sino la bondad hacia otros. Tú puedes estar transitando desilusionado y el otro puede decir, bueno, me voy. Y uno, bueno, váyase. O puedes ofrecerle hospedaje a un extraño. ¿Qué vas a hacer en tu desilusión? Y terminamos. El texto dice así. Luego, estando con ellos a la mesa, está hablando de Jesús, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces, ¿se acuerdan cómo estaban los ojos de ellos? Estaban velados.
se les abrieron los ojos, o los ojos les fueron abiertos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos, por su parte, contaron lo que había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús. ¿Cuándo reconocieron a Jesús? Cuando partía el pan. Y la última pregunta en nuestra desilusión: ¿cómo sanar? ¿Cómo podemos sanar? Lo que voy a decir a continuación lo encontré del teólogo N.T. Wright en su libro El desafío de Jesús. Muy recomendado, la lectura de ese libro es extraordinaria. N.T. Wright, N-T-W-R-I-G-H-T. El desafío de Jesús se llama el libro. Pongan atención a esto, que esto es el descubrimiento teológico de la semana. ¿Listo? Lucas es un libro que se caracteriza por las cenas. Hay muchas cenas. Jesús come un montón. De hecho, es en Lucas donde le dicen a Jesús que él era un comelón. Se la pasa comiendo. Y me encanta esa parte de Jesús. Entonces, ¿cuántas cenas? Esto es lo que dicen los estudiosos. ¿Cuántas cenas hay en Lucas? ¿Saben cuántas cenas hay? 7. Y esta es la cena o el partimiento del pan o la mesa número 8. ¿Listo? ¿Con qué asocian el 7 de los judíos? No lo asocian con el del número de la suerte, ese es el del baloto. No. El 7, ¿por qué decimos que es el número de Dios? ¿Con qué lo asocian? En su narración, ¿qué es lo primero? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y cuántos días tiene la creación? 7. ¿Cuántos días tiene una semana? Tiene 7. Entonces, en la narración 7 está relacionado con la creación. ¿Vamos? ¿Qué significa entonces el número 8? El primer día de la nueva creación. Espera que esto se pone mejor. Tenemos el nombre de uno de los discípulos, Cleofas, pero no sabemos quién era el otro discípulo. ¿Se acuerdan que iban dos? Y parte del problema es que nosotros, cuando hablamos en el general, en el español, y también pasaba en el griego, normalmente usamos el masculino para referirnos a varias personas, ¿sí? Entonces, ellos. Pero, y esta es una posibilidad, ¿quién era la otra persona que iba con Cleofas? Esta es una propuesta de N.T. Wright que me llama mucho la atención y creo que tiene que ver con el argumento que voy a dar a continuación. Vean lo que dice el texto siguiente, por favor, Javi. En Juan capítulo 19. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Ustedes saben que Jesús, y eso fue una de las cosas más revolucionarias de su momento, Jesús dejaba que las mujeres lo siguieran. Un rabino no hacía eso. Un rabino dejaba que solo los hombres lo siguieran, pero Jesús era un rabino distinto a todos. Las mujeres hacían parte del ministerio de Jesús. Pensaba que mis hermanas iban a decir amén. Sí. Las mujeres hacían parte del ministerio de Jesús. Las mujeres eran discípulas de Jesús también. ¿Cuántos discípulos había en el camino de Emaús? Sabemos el nombre de uno. Existe la posibilidad que la otra persona con la que caminaba Cleofas fuera su mujer, porque ¿con quién más va a ir uno? Entonces, esta es la cena número, primer día de la nueva creación.
encontramos probablemente a un hombre y una mujer. Vaya, vaya, vaya. Porque en el relato de la creación encontramos que Dios formó al hombre y la mujer. Y encontramos un detalle que nos rompe la cabeza. ¿Se acuerdan? Después de que el ser humano decide tomar del fruto prohibido. Eso es lo que dice Génesis capítulo 3 y es extraordinario. En ese momento, ¿qué? Los ojos les fueron abiertos. ¿Qué pasó cuando toman el pan con Jesús? Los ojos les son abiertos. Pero ¿qué pasa en Génesis? Tomaron conciencia de su desnudez, por eso para cubrirse entretejieron hojas de higuera. Es decir, la primera vez que en la Biblia se le abre al ser humano los ojos es para su vergüenza, su culpa, el dolor por su pecado. En la primera creación, que los ojos sean abiertos es para recordar nuestro pecado. Pero esta es la octava cena, es decir, la nueva creación. Y ahora se abren sus ojos para ver a Jesús. Ya no para verse a sí mismos en su culpa, sino para ver al resucitado. Ya no para verse a la luz de la muerte, sino para ver al que es la vida. Queridos hermanos, en medio de su desilusión, ¿cómo sanar? Que los ojos sean abiertos y veamos a Jesús. No a mí, no mi dolor, no mi vergüenza. La nueva creación comienza cuando veo a Jesús. No al que tiene vida, porque a los que tenemos vida se nos puede quitar la vida, pero al que es la vida, ni siquiera la muerte lo puede vencer. Porque la historia no gravita en torno a mí, a mis cosas, a mis ilusiones, a mis dolores. La historia se mueve por Él y para Él. Todas las cosas fueron creadas para Jesús. Ese es un portarretrato que cada vez están más cerca de la extinción, lastimosamente. Este portarretrato me lo regaló mi hijo del primer día del padre que tuve hace ya 7 años, imagínense eso, qué viejera. Entonces, ustedes tienen portarretratos en sus casas, supongo, ¿sí? ¿Qué pone uno en los portarretratos? Uno pone cosas importantes para uno. Uno pone personas importantes, fotografías de personas importantes en el portarretrato. No conozco la primera casa que tenga el portarretrato de, ay, mira, el primer recibo del ICETEX. No, uno pone, o si es su caso, pues visite un psiquiatra. Pero uno pone personas importantes, la vida gravita en torno a esas personas que están en nuestras fotografías, ¿sí o no? Son personas importantes para nosotros, son esenciales. El Evangelio nos invita a que nuestra vida ahora gravite en torno a Jesús. Que nuestra vida gire en torno a la persona de Jesús.
que en nuestras desilusiones veamos que Dios aparece al otro lado de la historia. Él no te prometió una vida sin dolor. Te prometió caminar contigo aún en el dolor. Él no te prometió una vida sin muerte. Él te prometió que venció la muerte. Él no te prometió que todo iba a ser perfecto. El perfecto te prometió que estaría contigo todos los días hasta que se acabe el mundo. La resurrección, queridos amigos, se trata de recalibrar nuestras desilusiones. Porque yo sé que la muerte ha escrito muchos de los capítulos de las personas que estamos aquí. Todos sabemos, ¿sí o no?, que la muerte no es simplemente dejar de respirar, ¿verdad? La peor de las muertes es estar muerto en vida. Proyectos que no ocurrieron, cosas que no sucedieron como tú esperabas, sueños que colapsaron, expectativas que se desmoronaron. Y la tentación sigue siendo pensar en nosotros, meter a Dios en nuestra caja. Pero la invitación de la resurrección para encontrar sanidad es que nuestra vida empiece a gravitar en torno a Jesús. Lo más glorioso que tenemos no es una vida sin dolor. Lo más glorioso que tenemos es a un Jesús que nos acompaña en el dolor. Porque tú no estás solo en tu dolor. Tú no estás solo en tu desilusión. Nosotros no creemos en un Dios muerto. Nosotros creemos en un Dios vivo que está conmigo aún en los valles de la sombra de la muerte. Que transita conmigo el dolor. Que transita conmigo el sufrimiento para que abra los ojos y pueda decir: eras tú. Todo el tiempo eras tú. Hermanos, celebremos que el Señor vive. Celebremos que el Señor está con nosotros aún en medio de nuestra desilusión. Celebremos que este es un momento para preguntarnos: Señor, yo también estoy desilusionado. Yo pensaba que la vida iba a ser de esta forma y se dirigió por otra. Y el Señor nos diga: qué torpes que son. No se dan cuenta que era otra cosa, man. No se dan cuenta que no simplemente les quería dar una sanidad, les quería dar una nueva vida. La resurrección no es una esperanza para el futuro, es una esperanza para aquí y ahora, que comenzó el 8º día, hermano. ¿Y sabe eso qué significa? Que hay una nueva creación, que el Señor ha resucitado de veras, y por eso hoy tenemos esperanza. Oramos para finalizar y les invito a que nos pongamos de pie y juntos cantemos y celebremos a nuestro Señor, quien ha resucitado. Padre, gracias por este día, gracias por este tiempo. Desilusionados hemos estado, desilusionados incluso podemos estar en este momento. ¿Y ahora qué? Y ahora te seguimos teniendo a ti, Señor, porque ni la muerte pudo vencerte. Y te damos gracias porque estás con nosotros aquí y ahora, Señor. Porque no existe ningún dolor que tú no seas capaz de transitar con nosotros. No existe ninguna desilusión que tú digas: uy, no, eso sí está muy lejos de mi amor. Podemos estar transitando hacia Emaús y tú nos encuentras allí, Señor. Oro de todo corazón que podamos tener esos recuerdos que nos lleven de nuevo a ti, Señor, a reencaminarnos hacia tu misión. Tantos cristianos, Señor, que han dejado su fe por causa de una desilusión, como estos discípulos. Señor, reaviva nuestra fe,
abre nuestros ojos para que podamos verte y podamos saber que tú sigues siendo Dios, que tú eres más grande que la muerte. Hoy te celebramos, te adoramos y te reconocemos. Oramos en tu nombre, Señor Jesús. Amén.